El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! Pueden acomodarse. Aleluya. Queremos compartir la palabra de Dios con el tema: ¿por qué somos cristianos? Está marcado con el número 1854. No es una pregunta, puede ser una pregunta. Usted puede preguntarse: ¿por qué soy cristiano? Pero no lo estamos utilizando solo como una pregunta, sino como una respuesta. Una respuesta de carácter existencial y trascendente. Una respuesta que se sale de la esfera humana y del pensamiento limitado que nosotros tenemos. ¿Por qué somos cristianos? Es algo que usted pudo o puede haberse preguntado, o alguien le puede preguntar, o alguien puede cuestionar: ¿y por qué fulano es cristiano? Entonces alguno le dirá: él es religioso. ¿Es el cristianismo una religión? De eso queremos hablar, de la razón que nos mueve a ser cristiano. ¿Y qué significa ser cristiano? Para nosotros no es una religión. ¿Qué es una religión? Bueno, religión es el sistema o las combinaciones que hacemos tratando de organizar nuestra vida a partir de dimensiones profundas de la experiencia humana que relacionan al hombre con el Supremo o con algo infinitamente superior. Y voy a aclarar un poquito este concepto. Religión es el esfuerzo que hacemos porque sabemos que hay alguien superior a nosotros. Sabemos que somos inteligentes, que no nos podemos comparar con los caballos, aunque los caballos tengan más fuerza. Nosotros lo manejamos y lo ponemos a trabajar para nosotros. Los elefantes, los camellos, las aves. Entonces nosotros intuimos que somos superior a los animales y a las aves. Pero también esa misma inteligencia emocional me dice a mí que alguien está por encima de mí. Porque lo que yo disfruto y lo que yo soy no lo hice yo. Entonces yo me pregunto: ¿y de dónde viene esto? ¿De dónde sale todo esto? Entonces tenemos que entender que hay alguien o algo superior a nosotros. Porque si usted descubre que hay un gigante, una inteligencia que usted no puede ni imaginársela, ¿se va a poner a pelear con ella? ¿Se va a poner de rebelde? ¿Se va a poner de guapote, de machote? Si es inteligente, hace lo que hace la mayoría de los humanos: buscar la forma de agradarle, de estar contento con esa autoridad superior.
Y además de estar contento, o para estar contento, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, averiguar qué le gusta y qué no le gusta. Y número dos, tratar de complacerlo. Tratar de complacerlo. Eso más o menos es religión. Por eso usted ve que donde quiera que hay gente, hay religión. Donde quiera que hay gente, hay religión. Hay alguna fórmula que ellos creen que les sirve para acercarse con ese Todopoderoso. En resumen, es el conjunto de reglas, normas y principios que practicamos con la intención de encontrar y de agradar a ese Dios que nos imaginamos. Y a veces nos preguntamos nosotros, ¿estaremos haciendo ese esfuerzo? ¿O somos sinceros al hacer ese esfuerzo? ¿Estamos en lo correcto? ¿O a usted no le importa lo que pase después? Todos los seres humanos tenemos algún tipo de práctica religiosa o espiritual. Pero es difícil identificar cuántas religiones hay. Porque mucha gente se ha inventado su religión. Y tiene razón en parte. Como no sabe el camino, agarra uno. Dice, no, me voy por aquí, porque yo creo, yo me imagino. En una ocasión le servían al sol. Otros le servían a la luna. Otros dijeron, no, el viento es el que más se mueve. Otros dijeron, el fuego. Y así hay dioses y divinidades para acá. La naturaleza, la tierra. Ahora los super sabios de ahora, ¿saben cómo le llaman a su Dios? El universo. El universo. Eso es nuevo. Ahora es el universo. El caso es que hay cálculos quizás no muy exactos, pero dicen uno que hay alrededor de 4.000 religiones. Dicen otro que no, que son como 17.000. Pero, por lo menos, hay 3 o 4 que aglutinan el 71% de la población mundial. La más numerosa es el cristianismo. Le sigue el Islam. Y luego está el budismo. Y luego está el hinduismo, que es una combinación de diferentes creencias que hay en la India, que si la dividen se reduce. Pero si en conjunto todos los religiosos de la India están en 4º lugar. Nunca tal vez nos hayamos hecho la pregunta, ¿por qué soy cristiano? Yo pienso que es una pregunta de conciencia. ¿Por qué usted está aquí en la iglesia? ¿Por qué usted está escuchando a este pastor? Quizás usted tenga muchas respuestas, pero tal vez no tenga la respuesta correcta. Tal vez nunca nos lo habíamos hecho ese tipo de pregunta, pero es probable que alguien que nos haga esa pregunta, ¿por qué somos cristianos?, tal vez seamos sorprendidos y tal vez aquel que la pregunta se sorprenda con nuestra respuesta. Porque para muchos lo es, para nosotros no, pero ¿es el cristianismo una religión partiendo de lo que hemos dicho? Para nosotros, para los cristianos, para los que hemos conocido a Cristo, el cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una religión. Más bien nosotros lo definimos como una experiencia. Como una experiencia personal. El cristianismo va más allá de guardar un catálogo de leyes, un código, un manual. El cristiano no es eso. Para ser cristianos tenemos que creer y seguir al Cristo bíblico.
Es bueno estar claro en eso. No es que usted cumpla una serie de requisitos que le impone la iglesia. Y no es que eso esté mal. Porque todos los conglomerados, todas las comunidades, todos los circuitos de gente con raciocinio tienen reglas. Los clubes, las sociedades, las iglesias, las logias, tienen sus códigos. Pero esos códigos no son con fines de salvación, sino de manejo de la iglesia, de subsistencia de la iglesia. Entonces, ¿se va a salvar porque guarde esos códigos? No. Usted se va a salvar si cree en Jesucristo. Entonces, el cristianismo va más allá de guardar una serie de requisitos. Hay muchos grupos de religiosos, que ellos piensan y la gente cree que son cristianos. Que son cristianos porque quizá no lo conocen a fondo. Sin embargo, no lo son. Para ser cristianos necesariamente tenemos que creer, oiga bien, creer y seguir a Jesucristo. Pero no al Jesucristo que usted se invente, sino al Jesucristo que está en la Biblia. El cristianismo bíblico fue fundado por Jesús. Por eso hemos leído la palabra donde Juan el Bautista, que fue un profeta apóstol, yo creo que el único profeta apóstol fue Juan el Bautista. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la historia sabemos que Juan era primo de Jesús, pero no se conocían. Se saludaron estando ambos en el vientre de sus respectivas madres. Después de nacido no se habían vuelto a ver y crecieron y no se conocían. Pero algo le dio testimonio a Juan de que ese es no su primo, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién le dice Juan que ese es el Cordero de Dios? A un grupo de judíos. ¿Qué era un cordero para los judíos? El animalito que utilizaba el sacerdote o el sumo sacerdote para sacrificarlo en busca del perdón de la sociedad, un sacrificio en el tabernáculo o en el templo para que Dios perdone al pueblo. Entonces cuando Juan le dice, miren el Cordero de Dios, no es el cordero del cura, del sacerdote o del pastor, no, de Dios. Ese es el Cordero que Dios tiene preparado para sacrificarlo por ustedes. Aleluya. Entonces sigue diciendo, este es aquel varón de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Y qué le dijo el que lo mandó a predicar a él? Él dice que el que lo mandó a bautizar, ¿quién será que lo mandó a bautizar a Juan? ¿Quién será que mandó a Juan a predicar, a anunciar y le dio un mensaje y le dijo que lo pregonara y que bautizara? ¿Quién fue? Entonces él dice que el que lo mandó a eso le dijo algo. Le dijo algo. También Juan dijo de otro testimonio, dice, el varón el cual es antes de mí, yo no le conocía, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dijo Juan, vi al Espíritu que descendía de él y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió, versículo 33, a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él,
ese es. Por eso es que Juan con tanta seguridad dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está requete probado que Jesucristo es el enviado de Dios con una misión específica: salvar al hombre, perdonar, pagar el precio de nuestra salvación. ¿Cuál es la identidad? ¿O por qué nuestra identidad? En el capítulo 11, versículo 19 en adelante del libro de los Hechos, la historia de los primeros cristianos, a raíz de la muerte del apóstol Esteban, se desata una persecución y se produce una estampida de los cristianos, o sea, de los seguidores de Cristo, que no eran cristianos todavía, eran discípulos, seguidores de Jesús. Se produce una estampida a causa de los atropellos y de la persecución, que querían matarlos a todos y hacer una purificación de la raza. Y los fariseos, escribas y demás no querían saber de los seguidores del Cristo. Entonces esos seguidores de Cristo se fueron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, huyendo para escapar con vida. En esos lugares, judíos y griegos, que era la mayoría de la población, al oír lo que decían esa gente que venían huyendo de Judea, se interesaron por el mensaje, por la buena nueva que traían, y muchos de ellos fueron alcanzados, tocados por el Señor, y fueron salvos. Cuando los discípulos principales en Jerusalén oyeron lo que estaba pasando en Antioquía, mandaron allá a Pablo y a Bernabé para que los ayudara en la enseñanza. Pablo y Bernabé pasaron un año aproximadamente compartiendo con los nuevos discípulos. Y dice el versículo 26 del capítulo 11 de los Hechos: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un aplauso al Señor. A partir de ahí somos cristianos. Antes de eso no éramos cristianos, éramos discípulos de Cristo. Pero a partir de ahí se le pone el nombre de cristiano. ¿A quiénes? ¿A quiénes se le puso el nombre de cristiano? A los que mataron a Jesús, a los enemigos de Jesús, a los que no le importaba ni querían saber de Jesús, a los seguidores de Jesús. La gente que se reunía en Antioquía era gente diferente a los demás. Era gente de amor. Era gente que confraternizaba. Era gente que sabía perdonar. Era gente que adoraba a Dios, como Cristo le dijo a la samaritana en el capítulo 4, versículo 24 de Juan. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Esa gente no tiene imágenes. Esa gente no adora estatuas. Esa gente no adora a esas divinidades griegas. Esa gente no adora a Artemisa ni a Isis. Esa gente adora a un Dios que es espíritu y es poderoso. Entonces comenzaron a haber ciertos detalles que lo diferenciaban de los demás, porque había muchísimas religiones en ese tiempo por ahí, pero ellos eran diferentes. Entonces la gente decía, ¿qué es lo que son? ¿A quién? Apolo, siguen a Apolos, a Zeus. ¿A quién es que siguen esta gente? Porque son religiosos. Ellos cantan, ellos adoran, ellos oran, se reúnen, se aman. ¿Y a quién es que le sirve? Entonces uno que era, parece, más conocedor de la sociología y del ambiente de esa área, dijo, no, ya yo sé qué es lo que son.
son cristianos. Aleluya. Son cristianos. Pero seguro que alguien le preguntó, ¿y por qué tú dices que son cristianos? ¿Quién te dijo a ti que son cristianos? ¿Tú le preguntaste si eran cristianos? No, yo no le he preguntado. Pero estoy convencido que son cristianos. ¿Por qué tú dices que son cristianos? Simplemente porque se parecen a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y de ahí viene la nominación nuestra de que somos cristianos. Un caso asociado a este pasó con Pablo el apóstol frente al rey Agripa, rey de Judea. Un caso muy especial en Hechos capítulo 26, 28. Llevan a Pablo porque los judíos lo habían acusado y querían condenarlo y le levantan una cantidad de acusaciones. Y Pablo apela, porque era ciudadano romano, apela a un tribunal del más alto nivel y ahí se va a enfrentar al rey Agripas. Y Agripa le da una oportunidad. Le dice, Pablo, Agripa se dio cuenta que Pablo no era cualquier cosa. Vio que era un hombre de muchas luces, un hombre que usaba el cerebro, y dijo, le dio una oportunidad. Pablo, es el momento que te defiendas. Y Pablo explica, Saulo explica por qué está preso. Y apela a los que lo acusaban y dice, ellos me conocen. Ellos saben quién era yo. Ellos saben que yo era el discípulo número 1 de Gamaliel, defensor de la ley judía, perseguidor de los cristianos. Ellos me conocen. Pero ¿qué pasó en mi vida? Tuve un encuentro con el Cristo que perseguía. Y después de ese encuentro con ese Cristo que yo quería destruir, ahora lo defiendo. Ahora lo predico. Y esa es la acusación que me tienen. Nosotros no perseguimos a nadie. Ahora nosotros somos cristianos. Antes sí, yo era un criminal. Pero ahora yo soy un hombre de paz. Y Pablo da su testimonio. Entonces dice Agripas. Entonces Agripas dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, ya tienen el nombre plasmado. Por poco me persuades, ¿a qué? No a ser pablista o saulista, cristiano. Porque lo que explica Pablo coincide con lo que pasó en Antioquía. Entonces ya se certifica, se confirma que son cristianos. Entonces ya Agripa comienza a llamarle cristiano. Por poco me hace meter a cristiano porque tus palabras son poderosas. Tu testimonio es muy fuerte. Entonces Pablo le contestó, ojalá que no fuera que por poco, sino que por mucho. Aleluya. Bendito el Señor. Y desde el punto de vista del apóstol Pedro, en el capítulo 4, 15 y 16, dice Pedro, así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios. Si me persiguen por ser cristiano, gloria a Dios. Malo es que me persigan por robar, por matar, que me persigan por ser un hacedor de maldad o por meterme en lo ajeno, donde no me llaman, por entrometido. Malo es que me lleven preso y me acusen porque yo haya cometido una inconducta. Pero porque me acusen de cristiano, por la gloria de Dios. Ese es el consejo del apóstol Pedro
Porque parece que los hermanitos estaban un poco afligidos, porque había persecución tenaz, y estaban un poco afligidos. Y algunos se sentían mal, porque si yo lo que hago es bien, ha cegado el entendimiento, ha cegado, usted sabe lo que es cegar, ¿verdad? Le tapó los ojos del entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces la gente, en vez de perseguir al malo, persigue al bueno, al que no se mete con nadie. Contra ese va mucha cosa, le molesta. Hay personas que me tienen odio a mí, y muchas de esas personas nunca le hemos dado la mano, sino porque se enteran de lo que yo predico. En una ocasión estaba en un lugar, en un canal de televisión, y hay una persona que yo nunca he hablado con ella, pero yo sé que ella ataca y tira cosas contra mí. Y salió y se fue. Cuando yo entré, y es parte de o sea, trabaja ahí, pero se fue. Y alguien me preguntó, ¿usted le hizo algo a esa señora? Ah, ya dije que era señora. ¿Usted le hizo algo a esa señora? Digo, no. Lo que pasa es que parece que en ella hay algo y en mí hay algo que no se pueden juntar. Aleluya. Entonces Pedro da ese consejito. Es bueno que ustedes sepan que mientras sea por causa del evangelio, bienaventurados son ustedes. Bienaventurados porque no hay causa contra ustedes, pero también por lo que viene después, por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, hay un sufijo que en español se usa para determinar procedencia, seguimiento, admiración, devoción. El sufijo ismo. El sufijo ismo. Entonces, indica seguidor o discípulo. Por ejemplo, los que siguen a Marx son marxistas porque apoyan el marxismo. Los del Islam siguen el islamismo, que es el culto de Mahoma, a Alá, etc. Los budistas o los de Buda, el budismo, porque son los seguidores de Buda. Entonces, los cristianos pertenecemos al cristianismo. Somos cristianos, pertenecemos al cristianismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué creemos que Jesucristo es Dios? Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo era Dios. El verbo es la palabra, el verbo es la ejecución, el verbo es la realidad. Entonces, en el principio era el verbo. Y dice más, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este verbo, más adelante encontramos, capítulo 14, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ese verbo ya no es solo la palabra, dice el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién será que está hablando? De Jesús. El verbo se hizo carne, se hizo visible y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Ese es el Cristo que nosotros creemos. Ese es el testimonio de Juan el Bautista y de Juan el Apóstol. Ese es el testimonio de todo el que participó de alguna de las actividades que Cristo desarrolló en vida. Las cosas que se adjudican a Cristo y de las cuales hay testimonios arqueológicos e históricos que nos impiden dudar y nos permiten creer. Nadie se parece, históricamente nadie se parece a Cristo. Los que no le da la gana de creer dicen que Cristo no resucitó, pero la tumba está vacía. La historia registra su nacimiento y su muerte, el nombre del lugar donde nació y hasta de la partera o los parteros que atendieron a su madre, dónde vivió, dónde creció y dónde murió. Y la historia también tiene que registrar que se le desapareció a sus discípulos. La historia tiene que registrar que los romanos, que eran muy organizados, registran que ese maestro murió, fue sepultado y que el domingo siguiente fueron a buscarlo y no lo encontraron. Todo eso está documentado. No hay dos como Jesús, hay uno solo como Jesús. No se confunda. Puede haber muchas religiones, puede haber muchas sectas, muchas creencias, pero un solo cristianismo. Un solo cristianismo, que es el que sigue al Cristo de la Biblia. Hay grupos que dicen que son cristianos, pero no son cristianos. ¿Por qué no son cristianos? Porque si niegan algún elemento básico de la fe cristiana o de la vida de Cristo o de la realidad de Cristo, entonces dejan de ser cristianos. Por ejemplo, hay una secta que se llaman los testigos. Los testigos no son cristianos, pero mucha gente cree que son cristianos, porque lo ven con una Biblia, o supuestamente una Biblia, y unos libros y unas enseñanzas que necesariamente no son malas desde el punto de vista social o científico. Ahora, desde el punto de vista espiritual es otra cosa. Y decimos eso porque su fundador no es Jesucristo. Su fundador se llama Charles Russell. Charles Russell nació en el año 1852 en Pensilvania. Charles Russell tuvo una serie de visiones. Antes de eso acudió a algunas iglesias protestantes, pero entendió que él sabía más que todas esas iglesias presbiterianas, bautistas y todo, y fundó lo de él, su fe. Al principio se llamó Torre del Vigía de Sión. Luego se llamaron Aurora del Milenio. Luego se llamaron la Asociación del Púlpito del Pueblo. Luego se llamaron Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia. Luego se llamaron Testigos de Jehová. Luego Sociedad del Nuevo Mundo. Finalmente, russelistas. Creemos en la Biblia y no en los sustitutos de la Biblia. Los amigos testigos tienen su revista que se llama El Atalaya, otras Centinela y Despertar. En una de ellas, del 15 de septiembre del año 1910, el pastor Russell explica que sus estudios, lo de él, constituyen su Biblia y que no se puede descubrir el plan divino solo leyendo la Biblia. Y quien solo cree en la Biblia, a los 2 años vuelve a las tinieblas.
O sea, hay que creer en su libro, porque su libro está por encima de la Biblia. Eso me basta a mí para ya saber que de cristianismo no hay nada. De engaño hay mucho. Porque cuando porque mire, todos los predicadores, maestros, ermitaños, apóstoles tienen seguidores. Y ese seguidor va a creer lo que él le va a decir. Entonces la gente de Roussel creyeron que él era Dios y que la palabra de él estaba por encima de la Biblia para fines de salvación. Entonces, los cristianos creemos en el Dios de la Biblia. Los cristianos creemos en el Dios de Cristo, en el Padre eterno, en el Padre celestial. Porque como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo que no sea Jesucristo. Eso lo dijeron antes de Roussel, antes de Mita y antes de todos esos falsos profetas que se han levantado. Antes de eso, el apóstol Pedro, que anduvo con Jesús, antes de morir y después de morir, dice, en ningún otro hay salvación. No te vista que no va. Si estás por otro camino, lamentablemente estás equivocado. Hay un camino, se llama Jesucristo. Dice Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el autor no solo de la salvación, sino de la eterna salvación. Porque usted puede salvarse hoy y perderse mañana. Usted puede escaparse hoy y mañana fracasar. No es solo que te salvaste, no, es eterno. El único que te puede proveer de una salvación eterna es Jesucristo. Ahora, ¿a quién le ofrece Cristo salvación eterna? Hebreos 5:8. ¿Quiénes son los que están bajo esa cobertura de una salvación eterna? Dice aquí, todos los que le obedecen. Qué simple y qué difícil. Qué simple y qué difícil. Porque obedecer no cuesta nada, pero cuesta mucho. Porque obedecer significa dejar cosas que a la carne le gustan. Obedecer significa renunciar a cosas, a vida, a tipo de vida que para nada aprovecha, pero que a la carne le satisface. Obedecer significa amar a mi enemigo. Obedecer significa perdonar al que me ofende. Obedecer significa no hablar mentira. Obedecer significa no engañar a nadie. Obedecer significa sujetarme a todo lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es muy fácil. La salvación es eterna, sí. ¿Para quiénes? Para los que obedecen. Hay algunos que dicen que después que usted entra, ya usted es salvo y ya. No importa lo que pase, no importa lo que usted haga. Los respetamos, ¿verdad? Pero aquí dice claro que es para los que obedecen. Yo estoy obedeciendo, yo estoy haciendo la voluntad de Dios 10, 15, 20 años. Pero después de esos 20 años me da la gana de no hacerla. Y digo, yo soy un hombre libre. Yo no tengo que estar sujeto a la Biblia. Yo me he pasado mi vida con una sola mujer. Me voy a dar gusto ahora. Y abandono la fe. Y me voy al mundo a beber y a parrandear. Entonces soy salvo.
Habla de que el que persevere hasta el final. No el que esté hasta el final en la iglesia. El que persevere en la fe hasta el final. Ese será salvo. Y dice Mateo 24:11, Cristo mismo hablando con los discípulos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. ¿A quiénes se dirigen los falsos profetas? ¿A quiénes tratan de engañar? ¿A los que están en el mundo? ¿A los que le están sirviendo a Dios? El diablo no persigue a lo que él tiene. ¿Y para qué? Los tiene seguro. Al diablo le interesan los que lo han dejado. Los que hemos abierto los ojos y hemos sacrificado gustos y preferencias carnales para servir a Cristo, somos objetivo de Satanás. Porque él dice, estos me están haciendo daño, porque están conquistando a otros para que dejen de servirme. Usted sabe que cuando el diablo necesita un instrumento, ¿dónde va a buscarlo? ¿A la iglesia? Difícilmente. Aunque también puede haber, pero muy difícil. Él va a la discoteca. Pues usted ve, él levanta la inspiración a uno que está en la discoteca y se levanta y le da 2 balazos a uno que está en la otra mesa. O sale de ahí, o en la misma discoteca media luz prepara un robo, un atraco, y de ahí salen disparados a hacerlo. Porque el diablo anda buscando, porque el trabajo de él es hurtar, matar y destruir. Pero él no tiene brazo, él no tiene mano. Él usa las manos y los brazos de la gente que le sirve, de los que están bajo su autoridad. Entonces él busca a uno de esos que son de él y lo inspira y los ilumina. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta la inteligencia de los ladrones. Un ladrón entra a una casa y como que hay algo que lo guía. ¿A dónde está el dinero? Y usted lo tiene escondido, pero en una forma que a nadie se le ocurre que hay dinero. Y el ladrón va derechito. Son instrumentos de Satanás. Entonces, los falsos profetas vienen contra los que le sirven al Señor. Entonces se trata, el versículo 11 al 13 de Mateo 24, se trata del pueblo que le está sirviendo a Dios. Se levantará una cantidad de engañadores y falsos para hacer dañar la fe de los que le están sirviendo al Señor. Entonces, por eso es que el Señor le dice, que bien, tengan mucho cuidado porque ustedes están en la fe hoy. Pero no es hoy, es el que persevere hasta el fin. Si ustedes se dejan engañar por un falso profeta, aunque usted le sirvió a Dios por 10 años, si usted se deja engañar por un falso apóstol, por un engañador, por un loco de esos que andan sueltos, entonces ustedes no serán salvos. Esa es la enseñanza de Jesús. Hay muchas otras enseñanzas, pero ahí está la Biblia y usted la cree si usted quiere. De acuerdo a como usted crea, usted sabrá lo que va a pasar al final. Entonces, el Cristo del cristiano, el Cristo de nosotros, no es un Cristo que se quede en veremos. No es un Cristo que nos da una esperanza en el aire. Es un Cristo que promete cosas concretas. Todos sabemos que venimos de algún lado. Todos sabemos que nacimos un día. Pero nuestra alma de algún lado viene. El único libro que habla de esos temas es la Biblia. Usted la cree o no la cree, pero ese es el único libro que habla de eso. Esa alma, ese yo, está aquí. Pero todos sabemos que aquí no nos vamos a quedar. Todos estamos seguros de que esto es un pasadero. Nosotros somos caminantes. Vamos atravesando el mundo. Hay algunos que van muy rápido
y en 20 años cruzan y se van. Hay otros que vamos lento. Y ya yo llevo 79 años y todavía no acabo de cruzar. Pero hay otros que cruzan rápido, 30 años, ya se fueron. Hay otros que ya están llegando a 100 y todavía están lentos. Dicen, no, yo no me voy ahora. Y es así. Pero todos los jóvenes, los niños, los grandes, los adultos, todos sabemos que nos vamos. O nos van. Y de aquí nos tendremos que ir. Ahora, ¿para dónde vamos? Hay una gran diferencia. Hay un grupo que cree y hay un grupo que no cree. A los que creen en Jesús, Jesús les promete una cosa. En San Juan 14:1, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, prepararé lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso se completa en Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén, de la nueva ciudad, de las bodas del Cordero, del levantamiento de la iglesia, etc. Entonces nosotros no estamos sirviéndole al Señor de manera vaga, inconsciente. Nosotros le servimos al Señor porque sabemos que hay un destino, o hay dos destinos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo no puedo evitarlo, nadie lo puede hacer. Aunque lo congelen por 50,000 años, no podré evitar el destino final. La Biblia registra dos destinos: paz eterna o tormento eterno. Paz eterna o tormento eterno son los dos destinos que tiene la Biblia. La Biblia habla de que el justo, el piadoso, es quitado de esta tierra de delante de la aflicción. Isaías 57. Y dice el versículo 2 que cuando quitan al justo de la aflicción, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y Cristo completa la idea cuando dice, voy a preparar lugar para ustedes. O sea, yo tengo la total seguridad de que el día que el Señor me llame, me tiene un sitio. Y es muchas veces superior a este. Las cosas que Dios tiene preparadas para los que le sirven y le aman son incomparables con todo lo que usted pueda conocer, dice 8:18 de Romanos. Entonces, tenemos una esperanza para el más allá. Creemos y predicamos que tal como lo prometió Jesucristo, que es la persona o sea, cuando Cristo se iba, cuando su trabajo aquí en la tierra iba a terminar, que fue por 3 años completos, Cristo le preparó a los discípulos y le dicen, no, yo me voy, pero enviaré al Consolador. ¿Quién es el Consolador? La tercera persona de la Trinidad. El Padre envía al Hijo al trabajo de salvación. Cuando el Hijo se va, deja al Espíritu Santo para que se constituya en protector y guía de la iglesia hasta el día en que Cristo la levante. Entonces Cristo dice, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Vendrá el Consolador, el cual está con ustedes y será en ustedes hasta el fin. Entonces, eso está en Juan 16, 7 y 8. El que dirige la iglesia actualmente, el que dirige a los predicadores, a los pastores y a todos los creyentes que están en las manos del Señor, es el Espíritu Santo. Por eso es que oramos y nos ponemos en las manos del Señor. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Porque hay un Cristo victorioso
en el cual yo he creído. ¿Por qué somos cristianos? Porque aspiramos, tenemos la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, que nadie más nos la ofrece. ¿Por qué somos cristianos? Porque Cristo fue el que murió por nuestras culpas, para que hoy, creyendo en Él, yo pueda garantizar que he sido perdonado. ¿Por qué soy cristiano? Porque es el único que me promete vida eterna. Nadie más puede prometer eso. Le preguntaron una vez a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Por qué ustedes me siguen? ¿Por qué ustedes están aquí siguiendo al hijo de José y María? Y Pedro se adelanta y contesta: porque tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amigos y hermanos, deténgase en esa parte, porque los oyentes de Jesús en el tiempo de su ministerio, acostumbrados a oír a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes y a todos los religiosos de su tiempo, decían que les gustaba escuchar a Jesús. Y cuando alguien le preguntó: ¿y por qué? Alguien contestó: porque Él habla con autoridad. O sea, habla con seguridad. En otras palabras, su palabra es creíble. Su palabra tiene vida. Y vida en abundancia. Yo creo en Jesús porque ha pasado todas las pruebas. Nadie ofrece más que Jesús. Y nada en la tierra es más confiable que creer en Jesús. Filósofos y científicos concluyen en su mayoría que no hay otra verdad. Solo hay una verdad y se llama Jesús. ¿Por qué somos cristianos? Cuando usted analiza todas las creencias que hay por ahí, cuál es la base, cuál es el fundamento y cuál es la garantía, usted dice: aunque no vi el día que Él murió, aunque no vi el día que Él resucitó, aunque yo no estaba ahí cuando Él nació, aunque yo no estaba ahí cuando Él subió a los cielos, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. La Biblia dice, y nadie ha podido contradecirlo, que más de 500 personas lo vieron subir. Dice Pablo, se le apareció a más de 500 hermanos. Lo vieron los discípulos después de resucitar. Y eso tiene fecha, nombre y lugar. Y los discípulos y las Marías fueron testigos de que en un momento dado, estando con ellos, una nube baja del cielo y Él comienza a subir y dos ángeles se aparecen y le dicen a los discípulos: varones galileos, ¿qué están mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, así mismo vendrá a su nombre. Aleluya. Gracias al Señor por esa palabra, por esa confianza y esa fe que levanta a los muertos. ¿Por qué somos cristianos? Y no somos de otra cosa. Termino con esto. Conocí un profesor cuando estaba en la secundaria. Ese profesor, en su testimonio, todos los días, en ese tiempo, las escuelas daban mucho tiempo de clase. Él era profesor de historia y más tarde de filosofía. Él nació en un hogar creyente,
Pero cuando llegó a la adolescencia, a los 16, 17 años, empezó a analizar y a hurgar y descubre que él no cree en Dios y se metió ateo. 40 años después de eso, aburrido, desencantado de la vida y del mundo, con ganas de quitarse la vida, algo en él, la curiosidad le dijo, pero vuelve a la Biblia a ver lo que encuentra. Y él dice, él era doctor en filosofía y doctor en medicina. Y él decía, porque él murió, él decía que la cantidad de libros que él había leído y de maestros que había tenido en 40 años, él no podía calcularlo. Pero que ninguno satisfizo lo que él andaba buscando. Entonces algo le dijo, pero chequéate la Biblia otra vez, aquel libro que tú leías cuando era muchacho. Y él, por curiosidad, buscó su Biblia que la tenía perdida y empezó a leer. Aleluya. Y dice que decía él que lo que más lo cautivó fue el primer versículo del primer capítulo del primer libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aleluya. Y él decía, cuando yo leí eso, el mundo se me viró. Digo, pero tanta vuelta que yo he dado, tanto tiempo que he esperado, y tan fácil que está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya. Oh, gloria a Dios. Tan fácil y tan difícil que lo ponen. Amigos y hermanos, no hay para dónde coger. Cristo es el final. Un aplauso al Señor. ¿Por qué somos cristianos? Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Mira, cada hermano y amigo que ha escuchado, termina la obra en los corazones necesitados. En el nombre de Jesús. Yo quiero ver cuántos de los amigos que están con nosotros están dispuestos a aceptar a ese Jesús para seguirle. ¿Cuántos de ustedes entendieron que deben buscar al Jesús de la Biblia? ¿Cuántos de ustedes quieren experimentar una cercanía con Dios y aprender a ser sus discípulos, sus seguidores cristianos? ¿Cuántos quieren ser cristianos? Le voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Si usted tiene, aunque sea un mínimo deseo de conocer mejor a Dios, repita conmigo esta oración. Cierre sus ojos. Diga conmigo: Dios amado, Padre eterno, muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque me permites entenderla. Señor, acabo de descubrir que estoy viviendo lejos de ti. No estoy haciendo tu voluntad. No me he preocupado por conocerte. He vivido mi propia vida. Ahora me propongo hacer tu voluntad. Te confieso que he pecado, he sido débil y me he dejado llevar por los vicios de la carne. Hoy reconozco mi pecado y te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdóname. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y lávame con la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida,
te entrego mi voluntad, te entrego mi carácter y a partir de hoy soy cristiano, soy seguidor de Cristo, soy su discípulo y te pido fuerza y sabiduría para lograr el éxito en este camino. Señor, estoy en tus manos. Muchas gracias por aceptarme. En el nombre de Jesús. Amén. Todo aquel que hizo esta oración, le voy a pedir que se ponga de pie. Queremos orar por ti y queremos confirmar la decisión. Todo aquel que hizo la oración, póngase de pie. Y alguien le va a acompañar. Alguien lo va a ayudar a pasar hasta el altar. Todo el que hizo la oración, no lo deje para luego.